Este es mi edificio favorito. Tiene ventanas pequeñas desde las que se escuchan conversaciones de desayuno y de vez en cuando se asoman gatos domésticos que no son conscientes del privilegio que tienen de vivir aquí. Justo al frente hay un parque. Antes venía muy seguido, pero ya han pasado 6 meses desde la última vez que vine. Así que decidí andar en bici y volver al parque. Y de paso tomarme un heladito de Selva Negra. Esto realmente sabe a Selva Negra. Es como si estuviera comiendo la torta. A mi mamá le encantaría. Me da vergüenza hablar en público. Pero quiero que eso me deje de dar vergüenza. Siento que en verdad a nadie le importa tanto. Debo admitir que me dio mucha vergüenza grabar en público porque sentía que la gente me miraba y de la nada llegaba un perro y me interrumpía. Pero bueno, vamos a intentar no hacer tantas tomas. Ya he hecho muchas y no voy a hacer más. Porque este canal no tiene otra pretensión que ser un video diario de pensamientos. Tipo journaling, pero formato video. Así que eso, muchos capítulos de pensamientos random para aprender a vivir en este mundo. O quizá para nunca aprender a vivir en este mundo. Pero no importa, porque es entretenido. Así que vamos a ir con el primer capítulo, que es cómo vivir a pesar de la vida. Este no es un capítulo deprimente. No creo que la vida tenga que ser un a pesar. Es solo una forma de ponerlo para decir cómo se puede vivir en presente o disfrutar como lo que se hace una vez que la vida retoma su curso intenso y hay que volver a la universidad o volver al trabajo y volver como a la velocidad y a la intensidad. Porque las vacaciones efectivamente se vuelven una micro realidad en la que uno tiene mucho tiempo. Entonces uno puede pensar en uno mismo y en sus proyectos y en la vida y en las personas. Pero después cuesta. Porque la vida se viene un poco encima. Bueno, y por eso para mí era muy importante ir al parque en el que me estaba tomando el heladito. Porque me recuerda mucho eso, como el simplemente vivir y el simplemente estar. Porque es un parque al que íbamos mucho en pandemia con mi papá y con mi hermano. Íbamos en bicicleta por la ciclovía de Montenegro. Y es chistoso igual, porque el parque estaba cerrado. Entonces nos sentábamos afuera, literalmente afuera del parque. Y ahí jugábamos cartas y nos tomábamos un milkshake y nos comíamos una delicia. Pero ¿por qué estoy contando esto? Porque siento que en pandemia, a pesar de implicar muchas cosas malas, había algo muy positivo, que era que había mucho tiempo para contemplar la vida y para simplemente estar y existir. Y siento que ese fue un periodo de mi vida en el que yo realmente me di cuenta de cómo quería ver la vida yo. Y empecé a disfrutar mucho como de la belleza y del simplemente estar. Tenía como pequeños rituales que me daban mucha felicidad. Me encantaba despertarme como a las 8 porque era justo la hora en la que empezaba a asomarse el sol por mi ventana. Y yo abría la ventana y olía y escuchaba una canción. Y me encantaba como la hora de las 5 de la tarde porque salía con Rayo y hacíamos caminatas eternas solo para ir a ver mi edificio favorito, que es el que estaba al inicio del video. Que siento que con el tiempo es algo que hago cada vez menos. Y para mí ese edificio significa muchas cosas, porque cada vez que voy digo como, este es como mi espacio de diálogo con, claro, con el edificio, con el parque, pero conmigo en el fondo, porque son las cosas que me gustan y que son como secretos, rituales. Rayo está aullando porque pasó una ambulancia. Es muy tierno, quiero que vean esto. Cuando les iba a mostrar a Rayo dejó de aullar. Bueno, pero a lo que quiero ir con todo esto es que cuando hay tiempo es mucho más fácil pensar en quién es uno, qué cosas les gusta a uno, porque no hay nadie imponiéndote que hagas algo. Entonces solo puedes pensar como en qué cosas quieres hacer tú. Y a pesar de que tener tiempo puede ser negativo por un lado, porque a veces pensar y sobrepensar mal viaja, pero por otro lado puede ser muy provechoso para conocerse a uno mismo y aprender a disfrutar de la propia compañía. Y creo que ese es mi reto con estos videos y en general como este año es un poco disfrutar como de la soledad y de reencontrarme con esos lugares que son solo míos.
Así como tus lugares son solo tuyos y quizás si yo alguna vez paso frente a tu edificio favorito, no me produzca la misma sensación que te produce a ti y jamás voy a poder entender de qué manera sientes la felicidad en tu cerebro o en tu cuerpo, como eso es algo que jamás voy a poder tener acceso a cómo vives tus emociones. Entonces, solo me queda experimentar las propias e imaginar cómo experimentas las tuyas. Por eso creo que es muy enigmático e interesante como pensar cómo sienten la felicidad el resto o cómo sienten la tristeza. Pero eso es algo muy misterioso a lo cual nunca vamos a tener acceso. Así que, como solo uno mismo puede vivir las emociones de la forma en que lo hace, uno tiene hasta la responsabilidad moral de habitar esos lugares y apropiárselos, porque son muy propios y de alguna manera igual forman parte de ti. Creo que es muy bonito soñar y creo que cuando la vida se viene encima, a mí personalmente me cuesta mantener eso, me cuesta seguir soñando y no me refiero como vivir en las nubes y no darte cuenta de tu realidad, sino como no dejar de lado esa magia y ese misterio que tiene la vida en algún sentido. Esta es como la segunda parte del video. Ha pasado día, ¿cachai? Vengo de un ensayo de los Mursis. ¡Viva los Mursis! ¡Vayan a verlos al Teatro del Puente! Vamos a partir en base a la siguiente premisa. Yo tuve una profesora una vez que tenía como mantras y el que me quedó más marcado era este. Disfruto todo lo que hago. Y yo en ese momento igual pensé heavy. Es como biológicamente imposible disfrutar todo lo que haces y te pones una presión como positiva, tóxica, como de disfruta. Pero mientras más lo he pensado con mayor profundidad, me hace mucho sentido. Hace sentido en el sentido de que en la vida siempre vamos a tener que hacer cosas que no necesariamente queremos hacer. Ya sea porque hay que producir dineros o porque hay que cumplir con fechas límite y hacer tareas o algún trabajo o cosas que nos cuestan hacer, pero no podemos escapar de hacerlas. Entonces, no cambia nada si lo hago de buena o de mala gana porque igual lo voy a tener que hacer, solo afecta cómo yo me siento respecto a lo que estoy haciendo. Y esto obviamente es muy fácil decirlo en teoría, porque cuando en la realidad tenemos que hacer algo que no tenemos tantas ganas de hacer porque lo están imponiendo de afuera, es muy difícil echarle ganitas. Tareas concretas. La primera que me quiero proponer es que en mi rutina diaria las tareas que tengo que cumplir no sean un checklist de cosas que tengo que hacer durante el día, sino que buscarle las perspectivas de esas tareas desde dónde nace mi deseo de realizarlas. Ejemplo concreto, porque estoy hablando como una cabeza de pescado. Por ejemplo, el otro día tuve que ir a la U en bicicleta y dije, ok, ¿sabes qué? No tengo que ir a la U en bicicleta. Quiero ir a la U en bicicleta porque hace tiempo no ando en bicicleta y tengo ganas de pasear. Y a la vuelta pasé al parque y estuve ahí un rato. Entonces, la tarea que tenía en verdad se transformó como en un plan mucho mayor, que al final era lo mismo, ir a la universidad en bicicleta, pero yo disfruté mucho el viaje, como en esas pequeñas tareas medias rutinarias que tengo que hacer, agarrarlas como desde una perspectiva en que me guste. Por ejemplo, en los ensayos, en algún momento siempre uno termina como cansado y empieza como a hacer las cosas como por hacerlas. Cuando un ensayo literalmente es hacer teatro con gente que también le gusta hacer teatro. Es increíble, o sea, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de hacer eso? Pero a mí se me olvida, como cuando todo está súper intenso y estoy súper cansada, se me olvida que me gusta hacer esto. Y no es que lo pase mal todo el tiempo, pero es como que el cansancio afecta mucho el ánimo y eso a veces le gana. Segunda tarea es que en este momento me estoy leyendo un libro, se los voy a mostrar.
Me demoré mucho en encontrarlo, pero es este. Los trenes se van al purgatorio, que es como un clásico que nunca me he leído, así que dije, voy a aprovechar el tiempo para leérmelo. Y en general a mí me cuesta encontrar espacios para leer, porque es mucho más fácil como simplemente, no sé, meterse a Instagram o ver una película o ver una serie. Y en general no leo tanto. Pero yo quiero cambiar ese hábito y quiero tener mi espacio para leer, al menos una vez a la semana. Quiero darme ese espacio. Entonces, sagradamente, al menos una vez a la semana, igual estoy siendo poco exigente, al menos una vez a la semana me voy a dar 1, 2 horas para leer, para echarme en el pasto y leer. No lo voy a abandonar. Y constantemente durante el año planeo estar con una lectura anexa personal. Así que esa es mi segunda tarea. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en este intento de equilibrar la vida y el trabajo, la vida y los estudios. Acompáñenme en esta travesía. El miércoles, hoy día es lunes, y el miércoles entramos a clase. Así que ahí nos vamos a ver las verdaderas caras. Además que al tiro pa, intensidad, o sea, partimos con el estreno de Los Murciélagos, vamos a faltar una semana en clase, va a estar intenso, pero bacán, porque al tiro nos vamos a poner a prueba. A ver si uno resiste. Creo que no es tan necesario sufrir. Eso es lo que quiero aprender. Que vamos, chiquillos, que se puede. Gracias por escuchar, si estás escuchando esto. Así que nos estaremos viendo, güey. Que les vaya muy bien, éxito en todo. Adiós, los quiero mucho. Gente que no sé qué me está viendo.